Muy bien, muchas gracias por estas presentaciones tan interesantes. Por favor, le pido a nuestros invitados que enciendan la cámara para estar preparados ya para la sesión de preguntas y respuestas. Y, desde luego, aliento a nuestros asistentes a que aprovechen la oportunidad para plantear sus dudas con preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Bueno, pues empezamos la sesión de preguntas y respuestas. En primer lugar, quisiera aclarar la terminología que se está utilizando. La C2G utiliza el término modificación de la radiación solar en consonancia con lo que se usa en el último informe del IPCC. Pero a menudo este enfoque se conoce como geoingeniería, ingeniería solar, gestión de la radiación solar u otros términos. Creo que es importante aclarar la terminología. Antes de plantear las preguntas de nuestros asistentes, quisiera preguntarle a nuestros invitados que, puesto que es la primera vez que ven la presentación de los demás, no sé si quieren hacer algún comentario inicial sobre lo que han visto. Si es así, adelante. ¿Algún voluntario? Matías. Bueno, yo puedo empezar. A mí me parece que las tres presentaciones dejan claro que, en última instancia, la respuesta a la pregunta de la relación entre la modificación de la radiación solar y los ODS, para saber si es deseable o no aplicar esta tecnología, la respuesta, en última instancia, es que depende realmente y no podemos responder a esa pregunta. Creo que es el punto de partida para nuestra conversación. Cada uno ha planteado distintas cuestiones, ha puesto el foco en distintos aspectos. Se puede interpretar el acervo de conocimiento en formas distintas y creo que es necesario tener diversidad de opiniones y seguir trabajando en este tema. Muchísimas gracias. Bueno, lo que sabemos es que desconocemos muchas cosas. Holly, Paolo. Sí. Hay una pregunta acerca de los cálculos o una cuestión acerca de los cálculos de los costos y de los beneficios. Todavía no tenemos ningún cálculo con respecto a los costos porque la tecnología aún no está lo suficientemente madura como para su aplicación. Así que no sabemos cuánto costará, no sabemos entonces qué gobernanza se podrá establecer para sufragar los gastos de esta intervención en el clima. Es decir, que nos queda mucho para responder a esa pregunta porque ni siquiera sabemos si va a ser viable. No tenemos la tecnología para aplicarlo y también desconocemos las consecuencias que puede tener en el sistema climático en su conjunto. Así que es demasiado pronto para calcular costos. No se puede. Muchas gracias, Paul. ¿Alguien quiere responder a lo que ha dicho Paul? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Paolo. Para mí, interpretar o examinar la modificación de la radiación solar desde la perspectiva de los ODS y atendiendo a la investigación que se ha hecho, está claro que todavía existen muchas carencias y estamos todavía barajando un concepto muy preliminar. Por eso necesitamos ahora diseñar un programa de investigación que sea capaz de colmar esas carencias y financiar a aquellos que quieran participar en este esfuerzo de investigación. Me pareció interesante lo que han dicho los otros panelistas, porque están más al tanto de lo que sucede en el IPCC que yo. Así que no sé si nos pueden decir algo acerca de qué novedades se incluyen en el próximo informe de evaluación.
Una pregunta. Si no utilizamos la modificación de la radiación solar, ¿podemos realistamente esperar que se logren los ODS teniendo en cuenta el poco avance que hemos hecho para reducir las emisiones hasta el momento? Bueno, pues es una buena pregunta. Con cambio climático o sin cambio climático, la mera consecución de los ODS ya plantea sus dudas, es decir, si se pueden conseguir o no con independencia del cambio climático. Cuando incorporamos en la ecuación la modificación de la radiación solar, la respuesta es todavía más incierta. Los ODS son una serie de directrices de desarrollo sostenible, pero no tenemos la certeza de que los logremos para 2030 o incluso para 2050, porque se trata de objetivos muy ambiciosos, que son totalmente necesarios para poder forjar una sociedad sostenible. Pero ya sea con o sin cambio climático, son por sí mismos difíciles de lograr. Pero hay algo que está claro. El cambio climático hará que el avance hacia los ODS sea mucho más difícil. En términos de disponibilidad de agua, de alimentos, será más difícil también mantener una sociedad con 10.000 millones de personas en 2050, así que desde luego que el cambio climático hará que sea más difícil lograr los ODS. Muchas gracias, Paul. ¿Alguna otra intervención? Sí, estoy de acuerdo. Esta es la tendencia que se observa. Para mí los ODS no son un hito, sino que marcan una trayectoria a nivel mundial en la que queremos embarcarnos lo antes posible, asegurándonos de que no se queda nadie atrás, que es el lema principal. No creo que se pueda responder a esta pregunta con un sí o no, porque sea como sea, somos conscientes de la dirección que tenemos que emprender, sabemos hacia dónde tenemos que dirigirnos, ya tenemos marcado ese camino. Y todo ayuda. La consecución, el mero hecho de tratar de lograr los ODS ya merece la pena, porque supone una serie de esfuerzos conjuntos que son positivos. Y claro que el cambio climático pues complica este avance hacia los ODS, y también hay conexiones como las que hemos puesto de manifiesto en nuestro informe. Pero hay que barajar distintos retos y contrapartidas. Por ejemplo, si se concentran los esfuerzos en un determinado ámbito, se están menoscabando precisamente esos esfuerzos en otro. Es decir, que hay cuestiones muy complejas que resolver, difíciles de hacerlo, pero de las que tenemos que ser conscientes para poder crear sinergias y aprovechar todo lo que tengamos en nuestra mano. Muchas gracias. Bueno, pues entonces pasamos a otra pregunta sobre la implicación de las partes interesadas. Algunos han mencionado este aspecto en su presentación. El hecho de que se use o no la modificación de la radiación solar, desde luego, tiene más consecuencias en países menos desarrollados que normalmente no participan tanto, por lo menos hasta el momento, ni en la investigación ni en este tipo de deliberaciones. Entonces, ¿hasta qué punto se puede colmar esta brecha en términos de implicación? ¿Cómo se pueden implicar más estos países? Bueno, a mí me parece que con respecto a la modificación de la radiación solar existe la misma brecha en términos de implicación que con las políticas de cambio climático en su conjunto. Así que cualquier cosa que se haga para poder solventar esta situación contribuirá también a que haya una mayor implicación en la modificación de la radiación solar. Es decir, que no se puede aislar la modificación de la radiación solar de
otros asuntos relacionados con la equidad, el acceso, la implicación, etcétera. Se tienen que tratar todos como un solo elemento. A mí me parece que es más acusada esta falta de implicación en la modificación de la radiación solar, porque al menos está haciendo algo para financiar estudios de investigación y se está dando asesoramiento político en el sur global en los últimos 2 decenios en el ámbito del calentamiento climático, en consonancia, por ejemplo, con las negociaciones de las Naciones Unidas o con la preparación de medidas internas en todo el planeta. Teniendo en cuenta, sin embargo, que la modificación de la radiación solar es un tema tan novedoso e incipiente, no se han emprendido iniciativas similares en esta materia en ningún país, hasta donde yo sé. A mí me parece que los países avanzados e industrializados deberían facilitar esta implicación en mayor medida. Muchos países, ni siquiera en sus equipos de negociación en las Naciones Unidas, cuentan con la capacidad de estar pendientes de todas las tendencias que están surgiendo. Es una cuestión meramente de recursos humanos, de personal. No tienen bastantes personas para poder estar pendientes de todas las deliberaciones que se están desarrollando, ni en el ámbito político ni tampoco en el ámbito de la investigación. Por eso se tiene que prestar más apoyo para que estos países menos desarrollados puedan participar en este proceso de deliberación desde el punto de vista político. Estoy de acuerdo, pero hay algo importante que señalar. Sin la implicación del sur global o de los países en vías de desarrollo, llegaremos a una situación terrible tanto en cuanto a la gobernanza como en cuanto a sus consecuencias, porque está claro que los países que más sufrirán las consecuencias del cambio climático son precisamente los países en vías de desarrollo del sur global, que no tienen los recursos tecnológicos o la capacidad de inversión de capital como para proceder a la modificación de la radiación solar o como para atajar este problema. Por eso es absolutamente fundamental implicar al sur global. Muchas gracias. Una pregunta más. ¿Les parece que existen foros o procesos apropiados para debatir este tema, en los que se pueda implicar a más interlocutores del sur global? Bueno, pues es sumamente difícil involucrar a investigadores del sur global en este tema en concreto, porque hay cuestiones para ellos mucho más urgentes con las que lidiar en estos momentos, como por ejemplo aumentar la productividad agrícola, luchar o combatir problemas relacionados con la disponibilidad del agua, cuestiones de desarrollo industrial, de alta tecnología. Así que los problemas a que se enfrenta el sur global en estos momentos pues quedan muy lejos de la gestión de la radiación solar. Dicho eso, sabemos que tarde o temprano, en 20, 30, 40 años, tendremos que recurrir a algún tipo de geoingeniería, alguna de estas técnicas. Por consiguiente, se puede tener que recurrir a estas técnicas si el planeta se acaba calentando 4 o 5 grados. Y en ese momento la implicación del sur global será más importante aún en la gestión de la radiación solar. Es muy difícil saber cómo va a evolucionar la situación y cómo se pueden desarrollar estas cuestiones teniendo en cuenta los distintos intereses que tienen ahora en el mundo desarrollado y en el mundo en vías de desarrollo. Y por eso asociaciones tales como la iniciativa Carnegie de geoingeniería pueden contribuir a implicar a los países del sur global cuanto antes
para que puedan participar en mayor medida en estos esfuerzos internacionales. Muchas gracias, Paul. Holly. Creo que cabe reflexionar al respecto para desarrollar, digamos, un conjunto de investigadores y de estudios a los que se pueda recurrir. Hay organismos en el norte global que fomentan cargos para jóvenes investigadores que pueden emprender sus trayectorias profesionales en el sur global, no solo para que aprendan cómo investigar acerca de la modificación de la radiación solar, sino para que puedan investigar acerca de las consecuencias del cambio climático en su conjunto y que en unos años se pueda, digamos, desarrollar recursos, capacidad y talentos que estén preparados para participar en mayor medida en unos años. Es decir, que programas y becas que se puedan poner en marcha son realmente sumamente útiles para este objetivo. Totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho y creo que una manera de lograrlo desde el punto de vista de los países industrializados es establecer lazos de colaboración con universidades nacionales en el extranjero en las que se pueda fomentar precisamente la creación de esta capacidad. Así se tiene una oportunidad de aprendizaje en ambas partes, porque hay muy pocos expertos en modificación de la radiación solar y la mayoría están en el norte global, lo cual es lógico, porque simplemente no hay la suficiente diversidad geográfica ni la suficiente experiencia para manejar modelos en los que se puedan tener en cuenta todas las consecuencias posibles. Y tal y como yo lo veo, los países industrializados son los primeros interesados en financiar este tipo de colaboraciones en el ámbito de la investigación, porque también se pueden beneficiar en términos de aprender más. Un posible elemento catalizador podría ser las academias de ciencia regionales, ver si pueden establecer evaluaciones regionales con distintos países, con distintas partes también de estos países para saber cuáles serían las repercusiones de estas técnicas a nivel regional y para poder plantear preguntas. De esta manera, como comunidad de estudiosos, no estudiaríamos este tema con un enfoque miópico, sino que ampliaríamos nuestro punto de vista. Sí, desde luego, Matías, es muy importante. De hecho, las academias de ciencias sí están haciendo mucho para fomentar la investigación en países en vías de desarrollo, pero sobre todo en términos de adaptación y mitigación, porque en estos momentos son las dos prioridades fundamentales, sobre todo la adaptación. Entonces, ¿cómo conjugar la mitigación y la adaptación al tiempo que se fomenta el desarrollo sostenible? Se trata de un reto ingente y es algo que se tiene que hacer a nivel regional, puesto que la realidad de África, de América del Sur, del sureste asiático son muy distintas en cada uno de estos lugares. Y por eso necesitamos coordinar las iniciativas de investigación a través de estas academias de ciencia, desde luego. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestra sesión, así que si algún asistente tiene alguna pregunta urgente, una pregunta realmente que necesita responder, es el momento de plantearla. Es verdad que se trata de un tema muy complejo y difícil. Puesto que se trata de tecnologías muy novedosas. Ahora, una pregunta sobre otro tema también complejo, la eliminación de dióxido de carbono.
Potencialmente necesitaremos recurrir a la eliminación de dióxido de carbono y a la modificación de la radiación solar para lograr los objetivos que nos hemos planteado para el clima. De ser así, ¿cómo se pueden coordinar iniciativas en ambos ámbitos para reducir al mínimo las consecuencias negativas que puedan tener los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Quién quiere responder? Bueno, si vamos a usar la modificación de la radiación solar, desde luego que tenemos que recurrir antes a la mitigación y a la eliminación de dióxido de carbono, puesto que digamos que llegan antes, tienen que utilizarse antes que la modificación de la radiación solar. La modificación de la radiación solar ya supone que se ha recurrido hasta cierto punto en la eliminación de dióxido de carbono, al menos tal y como yo lo veo. En cuanto a la coordinación con respecto a las investigaciones, se tienen que estudiar vínculos biofísicos y hay algunos grupos de investigación que ya se están adentrando en este aspecto. En cuanto a las políticas, un desafío fundamental es cuándo o cómo poner en marcha un programa de intervención de modificación de la radiación solar que potencialmente puede durar decenios, mientras que se sigue eliminando dióxido de carbono. ¿Qué tipo de rendición de cuentas de mecanismo de rendición de cuentas se va a aplicar para garantizar que se sigue eliminando dióxido de carbono? Porque estamos manejando unos plazos que no sé si existen mecanismos de gobernanza que hayan funcionado, que puedan funcionar bien en un horizonte de decenios. Sí, desde luego la eliminación de dióxido de carbono va a ser fundamental. Pero dicho eso, tenemos que estar muy pendientes de los últimos artículos en los que se propone absorber dióxido de carbono de la atmósfera a gran escala. En Science, en la revista Science, se publicó uno que abogaba por plantar 1 billón de árboles para eliminar dióxido de carbono de la atmósfera. Cabe señalar dos aspectos. La fotosíntesis es la única forma eficaz de eliminar dióxido de carbono de la atmósfera en estos momentos. Es viable económicamente, se puede hacer con la tecnología de que disponemos. Pero ¿dónde vamos a plantar este billón de árboles? Pues fundamentalmente en áreas tropicales, puesto que el tiempo que necesita un árbol para crecer en zonas tropicales frente a lo que necesita en zonas no tropicales es 5 veces menor. Pero ¿qué pasa con la tierra en estas zonas tropicales? ¿Van a preferir utilizarlas para plantar árboles en vez de utilizarlas para cultivar alimentos? Puesto que se va a quitar tierra cultivable en aquellos países que menos han contribuido a las emisiones contaminantes. Cabe plantearse si esto es justo, si esto es lo correcto. Así que, al igual que la gestión de la radiación solar, estas intervenciones a gran escala pues también plantean sus propias dificultades en términos de evidencia científica y también en cuanto a su aplicación. Desde luego, es totalmente cierto y es algo de lo que hemos hablado en un seminario web distinto. Quizás estén al tanto. Son cuestiones muy pertinentes en este momento, especialmente ahora que cada vez más países y cada vez más empresas incluso pues proclaman anuncios de que van a alcanzar un nivel de emisiones netas de cero para mediados de siglo. La mayor parte de estos anuncios dependen de la eliminación de dióxido de carbono a bastante escala. Así que no se trata de si esto es posible o no, se trata de cómo hacerlo y hasta qué punto. Necesitamos, en primer lugar, reducir más emisiones. La eliminación de dióxido de carbono es un complemento a la reducción de emisiones, es algo que es suplementario a esos esfuerzos. Y la modificación de la radiación solar, si al final se concluye que es una iniciativa deseable, pues será un complemento a la absorción de dióxido de carbono, es decir, vendrá en tercer lugar. Bueno, pues con esto
cerramos ya nuestra sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a los participantes. Gracias por su tiempo y por toda la información que nos han dado sobre este tema. Si quieren aprender más de la modificación de la radiación solar o de la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera, pueden acudir a nuestra página web. Ahí encontrarán también el estudio que Matías realizó junto con otros colaboradores. Bueno, pues llegamos al final de nuestra actividad. Muchísimas gracias a todos. Adiós.